¿Me escuchan bien? Sí, sí, mundial. Sí, se escucha bien. Ya, listo, gracias. Empezamos entonces con la clase. Nos quedamos en lo que eran las propiedades las propiedades entre operaciones con vectores, lo que es la ley asociativa, distributiva y conmutativa. Ahora vamos a ver lo que es una de las propiedades con vectores que viene a ser el producto escalar o el producto punto. Entonces, el producto punto, como está en la diapositiva, no es nada más y menos que esta operación de acá. Esto es el producto punto o producto escalar. Esta es la definición. A producto escalar B es igual a B por A por B por el coseno de tita. Léase A punto B, ¿ya? Entonces aquí, esta es la definición. Este A producto escalar B o A punto B, estos de acá son los vectores. Esto de acá ustedes tienen que escribirlo. Tienen que tener en cuenta que estos de acá son vectores, ¿ya? Y estos datos de acá son magnitudes de los vectores, es el módulo de los vectores, ¿ya? Y donde tita es el ángulo menor entre A y B. ¿Ya? Entonces la definición está, luego podemos calcular o encontrar el producto escalar entre dos vectores aplicando esta fórmula de acá. Esta también es otra fórmula para poder encontrar el producto escalar entre dos vectores. Entonces, para que vean cómo se utiliza, hagamos ejercicio, ¿ya? Démonos valores de A y B. Tomemos los valores que tomamos en la anterior diapositiva. Para A es 2, 4 y 8 y para B 5, 7, 9. Tomemos entonces esos valores. Para A va a ser 2ax más 4a sub y menos 8a sub z. Y para B es 5ax menos 7a sub y más 9a sub z. Teniendo esos dos vectores, encontremos el producto escalar entre esos dos vectores. Solamente con estos datos de acá, lo único que podemos utilizar sería la segunda fórmula. Solo podríamos utilizar la segunda fórmula. ¿Por qué? Los únicos datos que tenemos son los vectores. Podemos encontrar su módulo, pero nos faltaría un dato más. ¿Qué más nos faltaría? Tenemos los vectores, tenemos A, tenemos B, podemos encontrar su módulo y nos faltaría el dato del ángulo. ¿Cómo encontraríamos el ángulo entre dos vectores? Tendríamos que aplicar esta fórmula para encontrar el ángulo. Ya eso lo vamos a encontrar después, entonces. Calculemos lo que es el producto escalar. Entonces aplico la fórmula. Me dice A producto escalar B es igual a que a la componente X de A por la componente X de B más la componente Y de A por la componente Y de B y más la componente Z de B por la componente Z de B.
Tengo la fórmula, reemplazo los datos. La componente x de A es 2. 2 por la componente B en X sería 5. Más la componente en Y en A es 4. Por la componente Y en B es 7. Menos 7 negativo. Entonces, entre paréntesis, menos 7. Más la componente Z en A es menos 8. Y la componente Z en B es 9. Entonces tengo todo eso, hago las operaciones, 2 por 5, 10, más 4 por 7, 28, menos 28, más 8 por 9, 72, menos 72. Como último paso encontraría lo que es la suma de esto. 10 menos 28 me daría como resultado 18 negativo más menos 72. A ver, Cachi y Gabriel se encuentran. 90. Dígame el resultado de esa operación. Diez más menos 28 más menos 72. ¿Cuál es la operación Cachi y Gabriel? ¿Cuál es el resultado de esa operación Cachi y Gabriel? Oringo. Mentalmente. 110. 90. 110. 90, perdón. Bueno, no, 90. Menos 90. Menos 90. Ya, entonces este es el producto, el resultado entre estos dos vectores, aplicando lo que es el producto escalar. Menos 90. 90 metros. Va a depender mucho de la unidad que se le dé al vector. Menos 90. Listo. Entonces este es A, producto escalar B. Ahora si aplicamos la fórmula, la primera fórmula de arriba que nos dice la fórmula de arriba me dice el producto escalar entre A y B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo. Esta fórmula de acá solamente la vamos a utilizar para encontrar el ángulo entre dos vectores. ¿Qué tenemos que saber? Cuánto es el producto escalar entre esos dos vectores y cuánto es el módulo de cada vector. Entonces, ya tenemos el producto escalar, nos faltaría encontrar el módulo de cada vector. Entonces, encontremos el módulo. El módulo de A, el módulo de A es nada más y menos que la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado. ¿Ya? Reemplazamos los datos, sería 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Y eso me da como resultado el siguiente dato. Lo calcula. ¿Ahí lo tiene Raíz calculado? cuadrada de menos 44. Uy, No, raíz cuadrada de 84. ya, está bien.
Raíz cuadrada de 84 nos da un valor entero. Sí. 2 raíz de 21, ¿no? Sí, ¿Cómo? sale 2 raíz de 21. 2 raíz de 21. Ya casi lo mismo. Mismo, Raíz de, al final sale 9,16. pero tiene más de 2 decimales. Sí, más de 2 decimales. No nos sirve. Con que el resultado nos dé un número entero, pero con 2 decimales, exacto, con solamente 2 decimales ya es pasable. Pero si tiene más decimales, es mejor dejarlo con la raíz. ¿Ya? Entonces aquí nos da raíz de 84, que esto es igual a 2 raíz de 21, ¿no? Ya, entonces tenemos el módulo de A, vamos con el módulo de B. Hacemos lo mismo. El módulo de B es igual a la raíz de la componente X de B al cuadrado, la componente Y al cuadrado y la componente Z al cuadrado. Reemplazo los datos. X es 5. 5 más menos 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. ¿Cuánto me da el resultado de eso? Eh, 165. Raíz cuadrada de 165. ¿No es 155? 155. Cien- Raíz cuadrada de 155. Raíz cuadrada de 155, ¿no? Eso es. Ujú. Sí. Ya. Entonces ya tenemos los módulos de cada vector y el producto escalar. Aplicamos entonces la fórmula para encontrar lo que es el ángulo. Entonces despejo el ángulo, me daría como resultado que θ es igual al coseno, la inversa del coseno, ¿de quién? Del producto escalar dividido entre el producto del módulo de cada vector. Entonces, aplicando la fórmula, reemplazo datos, coseno a la menos 1 de quién? De menos 90 dividido sobre A, que vale raíz de 84, por B, que vale el módulo de B, que es raíz de 155. Y con eso me da el resultado del ángulo entre esos dos vectores. ¿Lo calculan, por favor? ¿Ya lo tiene? ¿Ya lo tienen? 142. Sí, 0,069. Ya. 142 142,0 69. ya, 0,6 grados. Entonces, este es el ángulo que tendría el ángulo menor entre esos dos vectores. Nada más. ¿Listo? Entonces,
eso es lo que se hace con el producto escalar entre dos vectores. Puedes encontrar el producto escalar, como también puedes encontrar el ángulo entre esos dos vectores. ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces no hay nada complicado, todo esto es repaso de física 1. Vamos con el producto vectorial. El producto vectorial, por definición, todo acá. A producto vectorial o producto cruz es igual a el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Solo que aquí está acompañado de un vector unitario. Aquí el producto escalar, el producto vectorial nos da un vector, por ende el resultado también nos tiene que dar otro vector. Aquí A sub n. De A sub n vendría a ser un vector unitario que nos expresa la normal. ¿Ya? Pasa lo siguiente, que cuando ustedes realizan el producto cruz entre dos vectores, por ejemplo, el de la gráfica, fíjense que es A producto vectorial B. Eso quiere decir que el producto vectorial B se va a dar de la siguiente manera. A producto vectorial B. Partimos desde el vector A y terminamos en el vector B. Eso es A producto vectorial B. Siempre teniendo en cuenta el menor recorrido o el que tenga menor ángulo de recorrido. Eso siempre va a ser el producto vectorial entre estos dos vectores. ¿Ya? Siempre tenemos que tener en cuenta de que el recorrido, la trayectoria que vayamos a hacer entre estos dos vectores siempre sea el ángulo menor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también A producto vectorial B se puede dar de la siguiente manera. Mediante la gráfica. Podemos también decir A producto vectorial B y irnos por el otro lado. Pero el otro lado, el ángulo es mucho mayor que por la otra trayectoria, entonces no nos conviene, no nos sirve. Mejor es ir por el camino más corto, ¿ya? Entonces la fórmula que se utiliza es esa es la definición. Pero la que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a eliminar este vector unitario de acá. ¿Cómo lo eliminamos? Aplicando lo que es el módulo. Sería entonces el módulo del producto vectorial entre A y B va a ser igual al producto de los módulos de cada vector por el seno del ángulo menor entre esos dos vectores. Aplicando módulo eliminamos lo que es el vector unitario a sub n. ¿Ya? Nada más. Y la otra manera es aplicando lo que es la matriz o determinante. ¿Ya? Son las otras dos, los otros dos, bueno, la otra forma de encontrar el producto vectorial. Entonces hagamos un ejercicio para ver cómo se realiza. Utilizando los mismos valores del anterior ejercicio, donde era igual a 2x más 4a sub y menos 8a sub z. Y b era 5x menos 7a sub z y más 9a sub z. Aquí es a sub y.
Entonces el producto vectorial entre estos dos vectores sería de la siguiente manera. A producto vectorial B va a ser igual, colocamos la determinante, arriba los vectores unitarios, a X, a sub y a sub Z, y cerramos la determinante. Colocamos en la primera fila los valores de A y en la segunda los valores de B. Entonces aquí sería 2, valores con todo y su signo, 2, 4 y menos 8. Acá 5, menos 7 y 9. Realizamos el producto cruz. Entonces, ¿cómo realizamos el producto cruz o el producto vectorial? Lo que tienen que hacer es, primero, tomamos una columna, la columna en X, ¿ya? Tomamos la columna en X y esta columna la omitimos. Y lo que se hace es lo siguiente. Hacemos una flecha inclinada hacia la derecha. ¿Sí? Ese es nuestro primer producto. Esto nos va a dar como resultado lo siguiente. Multiplicamos 4 por 9. 4 por 9, ¿cuánto nos da? Nos va a dar 36. Luego le colocamos un signo negativo y hacemos el producto de la siguiente línea inclinada, que sería 8 por 7. 8 por 7 nos da como resultado 56. Menos por menos, más. Entonces aquí colocamos menos 56. Ya, 56 con signo positivo, pero aquí tenemos una diferencia, entonces el signo negativo se queda. Y esto corresponde a el vector unitario a sub x. Lo mismo hacemos con las otras componentes unitarias. Para la columna en A sub y, es lo mismo. Sería 18 más. 18 más 40. Menos 40. No, sí, No, está bien. porque tiene que ser negativo, así que negativo y negativo se dan Ya. positivo en la fórmula. Para A sub y, ustedes, antes de empezar a realizar la operación, van a tener que añadirle un signo negativo adelante y recién realizar la operación para poder hacer ese mismo producto cruz. ¿Ya? 2 por 9 me va a dar como resultado 18 menos 5 por 8, 40 negativo, entonces menos 40. Y esto es A sub y. Solamente para la componente A sub y, ustedes van a utilizar un signo negativo adelante para poder mantener este producto. Y por último nos quedaría A sub z. Sería menos 14 menos 20. Para A sub z, Menos para 14 más 20 sería. 2 por 7, 14 negativo, menos 14, menos 4 por 5, 20. A sub z. Y esto me da como resultado que A
producto vectorial B es igual a 36 menos 56. ¿Cuánto es Andías Raúl? ¿Se encuentra Andías Raúl? Menos 20. ¿Cuánto? Menos 20. Ya. 18 menos 40, Andías Raúl. 58. Y se Ya, vuelve ya lo menos entendí. 58 con el último de afuera. Menos 20 a sub Con X X. menos 58 AY. 58. ¿Positivo o negativo? Negativo al final. Un 58 AY. Menos 58 a sub Y. ¿Y el último? Menos 34 a Z. Menos 34 a sub Z. Y ese sería entonces el producto vectorial entre esos dos vectores. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia entre producto escalar y producto vectorial? Que el producto escalar me da como resultado un valor. Fíjense, me da un número, nada más. Mientras que el producto vectorial me da un nuevo vector. Ese nuevo vector va a ser perpendicular a A y B. Como ven en la gráfica de acá, el producto vectorial entre esos dos vectores me tendría que dar un vector perpendicular a esos dos. Volvemos a entrar al mismo enlace si se termina la reunión. Hay un vector que va a ser perpendicular. Esto es A producto vectorial B, donde este vector es perpendicular a A y también es perpendicular a B. Y este es el vector. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Auxiliar, está muteado. Sí, no se escucha. Ya. Ahora sí. Sí, lo escuchamos. Ya. El módulo de A es 84 y el módulo de B raíz de 155. Entonces, con esos datos, busquemos el ángulo de estos dos vectores, pero aplicando la definición de producto vectorial.
Ya tenemos los módulos. Nos faltaría el módulo del producto vectorial. Ya tenemos el resultado del producto vectorial. ¿Qué hacemos? Solamente le aplicamos el módulo. Para este directamente le aplicamos el módulo. A producto vectorial B es igual a la raíz de menos 20 al cuadrado más menos 58 al cuadrado más menos 34 al cuadrado. Entonces con eso tendría el resultado del producto vectorial. Lo calculan y me dicen el resultado. Guzmán Moisés ya lo tiene. Se encuentra Guzmán Moisés. Todavía estoy copiando un ratito, por favor. Barranco Julio. Está Barranco Julio. Sí, sí, algún momento lo saco. Gerson Quispe. La respuesta es 6 raíz de 139. La respuesta es 70,14. 70.14 sale. Sí, eso es. Ese Sí, 70,14 no tiene más 70.14. decimales. Tiene hartos decimales porque es raíz 27. cuadrada de 4.920. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál sería el mejor? Raíz cuadrada de 4.920. El otro? 7.1427. 70-14. 70-14 sería. 70-14, auxiliar. No hay más. 70-14-27. No hay un 7 raíz de algo. Ya. Para que no sea exacto, colocamos ni modo la raíz. Raíz de 1000. 4.920. Listo. Si esto solamente fuera el resultado, lo podríamos haber dejado con decimales 70,14, pero no, este resultado de acá todavía tiene que ir y hacer operación con otros datos. Entonces, para que sea lo más exacto posible, lo dejamos con todo y raíz. Ya tengo entonces el módulo que hago ahora. Cálculo del ángulo. Aplicando la definición. Entonces, desde la definición despejo el ángulo. Y tengo que θ es igual a seno, a la inversa de seno, de quién, del módulo del producto vectorial dividido sobre el módulo de cada vector. Entonces reemplazo datos y voy a tener lo siguiente. Aquí es raíz de 4.920 dividido sobre raíz de 84 por raíz de 155. Y con eso tendría el ángulo entre esos dos vectores. ¿Lo calculan? 37.93. 37.93. Listo. Es el resultado que nos salió anteriormente. Acá nos salió 142,06. ¿Cómo arreglamos esta diferencia? Lo único que hacemos es a este ángulo le restamos a 180 grados y tenemos el mismo resultado con el producto escalar. Siempre va a haber esta diferencia. Pero tenemos que restar
a 180 grados este resultado de acá y tendríamos el mismo ángulo que el producto escalar. Eso quiere decir que para que nos dé el ángulo del producto escalar, le restamos a 180 grados. 180 grados menos 37,93 nos tendría que dar un aproximado. 180 menos 37,93, ¿cuánto les da? 142,07. 142,07. ¿Es el mismo? Sí, Pi. Sí. ¿Ya? O sea, por 0.1 decimal. Sí. Disculpe, eso no lo entendí, ¿lo podría volver a explicar? Siempre va a haber diferencias entre el ángulo del producto escalar y el producto vectorial. Siempre el producto vectorial, su ángulo va a ser diferente a lo que te da el ángulo vectorial, el ángulo mediante el producto escalar. El ángulo sacado por el producto vectorial siempre va a ser diferente. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ese resultado de que te salga con el producto vectorial, le restás a 180 grados. Restándole a 180 grados vas a tener el mismo ángulo que el producto escalar. Nada más. O sea, eso sería por el lado más largo, ¿no? Sí, sería por el lado más largo. Pero teóricamente sería esto. Como estamos trabajando en 3 dimensiones, tendríamos que ambos lados tendrían que sumar 360 grados. ¿Ya? Entonces, hay una discrepancia aquí entre lo que es producto vectorial y producto escalar en el tema de los ángulos. El ángulo correcto que debería ser, tendría que ser el del producto escalar. ¿Ya? Entonces, si les pide en el práctico calcular el ángulo entre dos vectores utilizando las dos definiciones, entonces al producto vectorial ustedes solamente le añaden el 180 grados al resultado. A 180 grados le restan el resultado del producto escalar y van a tener el mismo ángulo que el producto escalar. ¿Ya? Estos son ejercicios que van a ver en el práctico. Disculpe, el producto escalar es el 37, ¿verdad? El producto vectorial es 37. Grados. 37,93 grados. Todo esto acá en el sistema sexagesimal. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Disculpe, si esto lo va a mandar al grupo, ¿no? No, en el Classroom se va a encontrar estos documentos. Ah, ya, gracias. Ya. Vamos entonces con los sistemas de coordenadas. Entonces aquí ya anteriormente estábamos utilizando el sistema de coordenadas cartesiano, donde el sistema de coordenadas cartesianos utiliza lo que es la componente valores en X, en Y y en Z. ¿Cuál es qué característico tiene este sistema de coordenadas? Un sistema de coordenadas cualquiera, siempre sus coordenadas tienen que tener un ángulo de 90 grados entre sí. ¿Ya? Siempre. Coordenada o eje con eje, siempre tenemos que tener el ángulo de 90 grados. En este caso, en el sistema de coordenadas cartesianas, X, Y y Z cumplen ese requisito. Ambos ejes forman un ángulo de 90 grados entre cada uno. ¿Ya?
Entonces, para ubicar un punto cualquiera en el sistema de coordenadas cartesianos, tenemos que saber cuánto vale X, cuánto vale Y y cuánto vale Z. Eso quiere decir que de un punto de referencia o un punto de origen, como es aquí en el centro de nuestro sistema de coordenadas, del punto de origen, partimos hasta ese punto. Lo que hacemos es realizar trayectoria desde el punto de origen hasta el punto a donde queremos llegar, o el punto que queremos ubicar. ¿Y cuáles son las trayectorias? Primero, podemos irnos por acá, desplazándonos una distancia X, luego desplazándonos una distancia Y, y luego desplazándonos una distancia Z. Esto nos va a dar la ubicación de ese punto. ¿Y cómo lo representamos o cómo lo colocamos? Primero colocando el valor de X, luego segundo el valor de Y y por último el valor de Z. No importa la trayectoria que ustedes hagan, ustedes tienen que mantener este orden. Primero X, segundo Y por último el tercero Z. Fíjense que la trayectoria para llegar hasta ese punto pueden ser varias. Podemos irnos primero por Y, luego por X y luego subir en Z, ¿cierto? Otro sería, podemos irnos por Z, luego por Y y luego por X. O otra trayectoria, o podemos irnos por Z, luego por X y después por Y, ¿sí? Otra trayectoria. Son varias trayectorias para poder llegar a ese punto. Ya entonces vamos a tener los mismos valores en X, Y y Z, pero tenemos que mantener el orden. Primero X, luego Y y por último Z, como está acá. Entonces, como teníamos en el anterior ejemplo, A, el primer valor varía 2 A X, el segundo 4 A sub Y y el último menos 8 A sub Z. Entonces, ¿cómo graficamos en el sistema de coordenadas ese punto? Hay que darle valores para encontrar la línea. Nos movemos con respecto al eje X 2, después con respecto al eje Y 4 y después con respecto al eje Z menos 8. Encontraremos el punto. Grafican ustedes ese vector. Primero tienen que colocar su sistema de referencia, que vendría a ser X, Y y Z. Y al otro valor le damos 0. Primero colocan su sistema de referencia. ¿Listo? X, Y, Z. Luego, partiendo del origen, empezamos a ubicar lo que es el punto. Primero nos dice que tenemos que desplazarnos 2 en X. 1, 2. Luego, tenemos que desplazarnos 4 en Y. 4 positivo. Entonces, siguiendo el sentido positivo que es hacia la derecha, en Y, nos desplazamos 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. Más o menos por ahí. 1, 2, 3, 4. Más o menos por ahí estaría. Luego tenemos que desplazarnos en Z, un valor de 8, pero negativo. Entonces tendríamos que irnos para abajo. Una distancia de 8 unidades. Entonces ese es el punto final. Entonces desde el origen
hasta ese punto tendríamos un vector. Ese vector le vamos a llamar A, ¿ya? Este sería el punto que tenemos acá, pero haciendo la diferencia entre el origen y ese punto, vamos a tener este vector de acá, que vendría a ser el mismo punto que A, nada más, ¿ya? Entonces, de esa manera ustedes grafican un vector cualquiera en el sistema de coordenadas cartesiano. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Y si tuviera una D, o sea, si ya no fuera por el origen, ¿esa D dónde se la grafica? ¿En la Z, en la X o la Y? Un ratito, espérame, vamos a arreglar esto. Listo. ¿Cuál era tu pregunta? Si tuvieras una D, Ajá, o sea, si aparte de la ecuación, aparte de haber la AX, AY, AZ, hubiera habido, digamos, un más algo, digamos, más otro número aparte, ya. Entonces, una constante. Ujú. ¿querés graficar un punto en un sistema de 4 coordenadas? ¿Cierto? En 4 dimensiones. No, o No, sea, si hubiera ya solo estas tres, pero aparte habría un número o sea, constante sin ninguna A, ninguna W o lo que sea. complementaria. Ujú. Pues no vamos a ver ese tipo de ejercicios, ¿ya? De vectores Ya con sé. constante. Siempre va No a te pasar por preocupes. el origen, entonces. Sí, siempre va a ser con el origen, Perfecto. ¿ya? Vamos a trabajar solamente con 3 coordenadas y con datos en los sistemas de coordenadas. Nada de tener constantes, nada de álgebra 2, ¿ya? Entonces no te Ujú. preocupes por esos problemas. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Algo que tienen que tener en cuenta son los límites que tienen estos ejes. El eje X va a tener cualquier valor siempre y cuando se encuentre en estos rangos. ¿Cuáles son esos rangos que va a tener? X va a tener valores desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? X puede tener cualquier valor que se encuentre dentro de este rango, desde menos infinito hasta más infinito. Y que sean números reales. ¿Está bien? Lo mismo pasa con Y lo mismo pasa con Z. ¿Listo? Entonces, X va a ser menor o igual a infinito y mayor o igual a infinito y menor o igual a más infinito. Entonces, esos son los límites que va a tener estos valores de X, Y y Z. ¿Qué más? Ahora, este sistema de coordenadas también, aparte de ubicar un punto, también ese punto, o esos datos van acompañados de los vectores unitarios que vendrían a ser estos de acá, AX, AY y A sub Z. ¿Cómo graficamos esos vectores unitarios? De la misma manera que el propio sistema de coordenadas, van a tener sus mismas direcciones.
Los vectores unitarios en este sistema de coordenadas se graficarían de esta manera, siguiendo las mismas direcciones que X y Y. Entonces, ustedes al haber ubicado ese punto también tendría su propio vector unitario. ¿Ya? Ahí está AX, A sub Y y A sub Z. Tendrían la misma característica que el propio sistema de coordenadas cartesianos, donde cada vector unitario forma un ángulo de 90 grados con el otro vector unitario. ¿Ya? Nada más. Aquí podemos aplicar lo que es el producto escalar y vectorial y podemos sacar lo siguiente. ¿Cuál es la característica de un vector unitario? Que su módulo es la unidad, por eso es que se llama vector unitario. Eso quiere decir quizás que si hacemos el producto vectorial entre dos vectores unitarios iguales a producto vectorial, perdón, producto escalar AX, ¿cuál creen que sería el resultado si hiciéramos estos productos escalares? El vector unitario X por el vector unitario A sub Y, el vector unitario A sub X por el vector unitario A sub Z. ¿Cuál creen que sería el resultado? ¿Qué conocemos de estos vectores unitarios? Primero, sabemos que estos vectores unitarios, el módulo de cada vector unitario, siempre va a ser la unidad, ya sea de X, ya sea de y ya sea de Z. Siempre su módulo va a ser la unidad. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos la gráfica y podemos saber el ángulo entre cada vector. Entonces, aplicando la definición que nos dice que esto es igual a el módulo de cada vector por el coseno del ángulo, podemos sacar el resultado de este producto escalar. El módulo de A sub X va a ser la unidad, el otro módulo, el otro vector igual va a ser la unidad por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos vectores unitarios? Es como si tuviéramos Entonces, fíjense, acá el producto escalar entre dos vectores unitarios iguales, ¿cuál es el ángulo que tendrían estos dos vectores? Si son los mismos, eso quiere decir que ambos vectores son paralelos, o ambos vectores unitarios, ¿ya? Entonces, si son los mismos, eso quiere decir que son paralelos, por ende, el ángulo entre dos 180. vectores paralelos es 0. ¿Está claro ahí? Entonces, 1 por 1 por el coseno de 0, ¿cuánto es? Esto nos da la unidad. Entonces, como resultado, esto me da la unidad. 1 por 1 por 1 va a ser la unidad. ¿Qué pasa si hiciéramos el producto escalar entre X y Y? Aplicamos el mismo procedimiento a X, a sub Y,
por el coseno del ángulo. Esto me va a dar 1 por el coseno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo entre el vector unitario AX y el vector unitario A sub Y. 90. No, 90. Entonces, el ángulo entre estos dos vectores es 90 grados. Coseno de 90 es 0. Menos Entonces, 0.44. ¿estás en el sistema sexagesimal o en el sistema radial? Ah, no, radian. ¿Ya? Aquí el ángulo está en el sistema sexagesimal, entonces tu 0. calculador. Es 0. Ya, y lo mismo pasaría con AX por A sub Z. Entonces sería la unidad por el coseno entre esos dos vectores. ¿Cuál es el ángulo entre AX y A sub Z? El 90. ángulo de 90 grados. Coseno de 90, 0. Eso quiere decir que vamos a tener resultado en el producto escalar cuando ambos vectores unitarios sean iguales. Cuando sean diferentes o cuando formen un ángulo de 90 grados, nos va a dar como resultado 0. Es por eso que en el producto escalar, en la fórmula, se dieron cuenta, A producto vectorial B, solamente tenemos como resultado el producto entre ambos vectores, pero de la misma componente. ¿Sí? AX por BX más A sub Y por B sub Y más A sub Z por B sub Z. Aquí el producto solamente se da se da de los vectores con la misma componente. AX con BX. No va a haber A sub AX por A sub Y ni AX por A sub Z por el tema de los vectores unitarios. Entonces, ahí está la demostración de por qué solamente en el producto escalar tenemos operaciones de la misma componente. Entonces, ustedes como tarea van a calcular el producto escalar con todos los vectores unitarios. Eso quiere decir que faltaría para A sub Y multiplicado por los otros vectores restantes. En este caso, A sub Y, producto escalar A sub X, A sub Y, producto escalar A sub y A sub Y, producto escalar A sub Z. Vamos con el otro, A sub Z, producto escalar A sub X, A sub Z, producto escalar A sub y A sub Z, producto escalar A sub Z. Entonces, eso ustedes lo realizan como trabajo práctico. Ya, esto, y ¿cuál es la otra operación que podemos sacar con estos vectores unitarios? Vendría a ser el producto vectorial. ¿Qué pasa con el producto vectorial? Si tomamos lo mismo que en la parte de arriba de esto, y queremos calcular el producto vectorial para esas mismas operaciones. AX, producto vectorial A sub X, ¿cuál es el resultado? AX
producto vectorial A sub y, ¿cuál es el resultado? Y AX producto vectorial A sub Z, ¿cuál es el resultado? Entonces acá hacemos el mismo procedimiento que conocemos, aplicamos la definición de producto vectorial porque es lo único con lo que podemos trabajar. Y conocemos lo siguiente, ¿qué nos dice la definición? Que el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo entre esos dos vectores. ¿Ya? Reemplazo datos. Sé que el módulo del vector unitario siempre va a ser la unidad. 1 por el seno. ¿Cuál es el ángulo que forman estos dos vectores? Si son los mismos vectores 0. paralelos, 0. Seno de 0. Toma como resultado 0. Entonces, el producto vectorial entre dos vectores iguales ya, entonces estábamos en el producto vectorial de dos vectores unitarios iguales y que son paralelos. Entonces, el producto vectorial entre dos vectores paralelos siempre nos va a dar como resultado 0, ¿ya? 0, siempre. ¿Qué pasa si hacemos el producto vectorial entre vectores que no sean paralelos? Como es el caso de AX producto vectorial A sub Y. Aplicamos la propiedad A por A sub Y por el seno del ángulo. Reemplazo los datos 1 por el seno de... ¿Cuánto es el ángulo que forma AX por A sub Y? 90. 90. Seno de 90, 1. 1. Entonces, esto me da la unidad. ¿Listo? Pero aquí también le falta cuál es el vector unitario resultante. Sabíamos que si hacemos el producto vectorial entre dos vectores, como resultado nos da otro vector, ¿ya? Esta es la propiedad, esta propiedad que estamos utilizando es la que lleva acompañado por un vector unitario normal a estos dos vectores. Fíjense que este producto vectorial no lleva su módulo. Eso quiere decir que este producto vectorial nos tiene que dar como resultado otro vector. ¿Cómo definimos qué vector es
Vamos a la gráfica y vemos. Entre AX producto vectorial A sub Y, fíjense, AX producto vectorial A sub Y, ¿cuál es el vector resultante? ¿Cuál es el vector resultante a estos dos vectores? El vector normal a esos dos vectores. ¿Cuál creen que es el vector normal a AX y A sub Y? ¿Qué quiere decir que sea normal? Que ese vector resultante siempre tenga un ángulo de 90 grados, ya sea con AY y con AX. Entonces, ¿cuál es ese vector? Si nosotros vemos la gráfica, el vector resultante o el vector normal a esos dos vectores vendría a ser A sub Z. ¿Ya? Entonces, A sub Z. Auxiliar, disculpe, no se ve la pantalla. Ah, ¿no se ve? Sí, sí se ve. Sí, Se ve se auxiliar. ve. Es su Android. Su internet. Sí, debe ser tu internet. Su Android. En mi iPhone me da bien. Tranquilo. En mi Android me da bien. Entonces, el producto vectorial entre dos vectores diferentes siempre nos va a dar un vector resultante diferente a esos dos. Y como sabemos que es A sub Z, podemos aplicar la regla del tornillo o la regla de la mano derecha. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros con nuestra mano podemos hacer lo siguiente, o podemos utilizar esta gráfica de aquí. Con nuestra mano, ustedes, su pulgar vendría a ser la resultante del producto vectorial. A, producto vectorial B. Entonces, sus dedos vendría a ser la dirección que tiene el producto vectorial. Y esto solamente con la mano derecha. Sus dedos vendría a ser la dirección que tendría su producto vectorial. Eso quiere decir que nuestro producto vectorial A, producto vectorial A sub Y, AX, A sub Y, la dirección sería la siguiente. Iría desde A hasta Y, desde AX hasta A sub Y, desde AX hasta A sub Y. Entonces, nosotros aplicando la regla de la mano derecha y siguiendo esta misma dirección con los dedos, entonces nos da como resultado que el pulgar apunta hacia arriba. ¿Y qué vector unitario se encuentra en la parte de arriba? A sub Z? ¿Ya? Y de esa manera ustedes definen que el producto vectorial entre esos dos vectores unitarios me da como resultado A sub Z. ¿Qué pasa con A sub X? Hacemos la misma operación. Uno por seno de el ángulo entre AX y A sub Z, ¿cuál es? AX 90. Seno de 90. 1. Igual. Ahora, ¿cuál es entonces el vector unitario resultante de este Y. producto vectorial? Y. Y. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos esta trayectoria de acá, de ir de AX a A sub Z, tendríamos que ir por este lado de AX por A sub Z. Siempre tratando de ir por el que tenga el menor ángulo, que vendría a ser esta trayectoria. Entonces, si ustedes apuntan o agarran su mano derecha y hacen esta misma trayectoria con sus dedos, les va a apuntar su pulgar hacia la
hacia la izquierda. Si ustedes hacen eso, sería ¿cierto? Entonces, el vector resultante de este producto vectorial me da un vector que apunta hacia la izquierda. Auxiliar, disculpe. No veo nada en la pantalla. ¿Me puedo salir y volver a entrar para que me acepte, por favor? ¿Ya? ¿Qué se llama? Hernán Ventura. Ya. ¿Está bien? Gracias. Y de esta manera ustedes entonces definen cuál es el vector resultante de ese producto vectorial y cuál es su sentido, aplicando lo que es la regla de la mano derecha. ¿Ya? Aplicando la regla de la mano derecha nos da que el producto vectorial AX con A sub Z me da un vector paralelo a Y, pero en sentido contrario. ¿Hasta aquí dudas, preguntas? Todo claro. Entonces ustedes harían los otros productos vectoriales. AY producto vectorial AX, AY producto vectorial A sub Y, AY producto vectorial A sub Z. Luego A sub Z producto vectorial A sub X, A sub Z producto vectorial A sub y A sub Z producto vectorial A sub Z. Aplican fórmulas, reemplazan datos y resultados, tal como está en esta diapositiva. Esto es trabajo práctico, tarea para la siguiente clase. Todo esto lo van a subir al grupo de Classroom. ¿Listo? Entonces, con esto concluimos la clase de hoy día y procedemos a tomar la asistencia. Una vez tomada la asistencia, se pueden retirar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas antes de salirme de esta diapositiva? Todo claro.